Hay un silencio que recorre los siglos, un silencio que no es ausencia de palabras, sino su opuesto exacto, el ruido ensordecedor de las verdades que fueron acalladas, enterradas bajo capas de dogma, miedo y poder. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Acaso no fuimos hechos, según dicen, para buscarla, para anhelarla, para amarla por encima de todas las cosas? Y sin embargo, cuando la verdad se presenta desnuda y sin ornamentos, la rechazamos como si fuera veneno, como si su mera existencia amenazara con desmoronar los cimientos mismos de aquello que hemos construido sobre la arena del engaño. Baruch Spinoza sabía esto mejor que nadie, y por eso pagó el precio más alto que un hombre puede pagar, el destierro no solo de su comunidad, sino del consuelo mismo de pertenecer. Pero ¿qué significa pertenecer cuando la pertenencia exige traicionar aquello que late en el centro mismo de nuestra conciencia? ¿No será que la verdadera soledad comienza cuando aceptamos vivir entre mentiras por temor a quedarnos solos con la verdad? En este momento, desde cualquier rincón del mundo en el que estés escuchando estas palabras, ya sea en la quietud nocturna de Buenos Aires o bajo el sol radiante de Madrid, en el frío penetrante de Montreal o en el calor sofocante de São Paulo, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj mientras estas reflexiones viajan hacia ti. Porque la filosofía no conoce fronteras ni usos horarios, y la pregunta que Spinoza lanzó al mundo hace más de 3 siglos sigue resonando en cada latitud, en cada lengua, en cada corazón que se atreve a cuestionar lo que le han enseñado a creer sin preguntarse por qué. Y si estas palabras te conmueven, si algo en tu interior se agita y reconoce en ellas un eco de tus propias dudas, comparte este mensaje con ese amigo cercano, que sabes que también busca, que también se pregunta, que también merece recibir la bendición de una verdad que libera en lugar de esclavizar. Porque las bendiciones no llegan solo desde los altares, sino desde cada acto de honestidad que compartimos con aquellos que amamos. El nombre de Dios ha sido la bandera más enarbolada y la excusa más utilizada en la historia de la humanidad. ¿Cuántas guerras se han librado en su nombre? ¿Cuántas vidas se han sacrificado en altares de piedra y en cámaras de tortura porque alguien osó imaginar a Dios de una manera diferente a la oficial? Spinoza no solo imaginó a Dios de manera diferente, sino que tuvo la audacia de pensarlo de una forma que hacía temblar los cimientos mismos de la autoridad religiosa que había construido imperios sobre el miedo y la ignorancia. Para las instituciones que controlaban la fe, como quien controla un monopolio, Spinoza representaba algo peor que un hereje, representaba un peligro existencial. Porque si Dios no era aquel juez severo que observaba desde las alturas, dispuesto a castigar cada pensamiento impuro y premiar cada genuflexión, entonces toda la arquitectura del poder eclesiástico se derrumbaba como un castillo de naipes bajo el viento de la razón. ¿Qué es Dios para Spinoza? Esta pregunta parece simple, casi inocente, pero en realidad es una bomba de relojería que explota en el centro mismo de toda la tradición judeocristiana. Para comprender la magnitud de lo que Spinoza propuso, debemos primero entender lo que destruyó, lo que desmanteló con la precisión de un cirujano que corta el tejido enfermo para salvar al paciente. Durante siglos, Dios había sido presentado como una entidad separada de su creación, un rey cósmico sentado en su trono celestial, dictando leyes, interviniendo en los asuntos humanos, escuchando plegarias y respondiendo con favores o castigos según su inescrutable voluntad. Esta imagen de Dios no era accidental, no era producto de una revelación divina, sino de una necesidad política muy terrenal, mantener a las masas controladas a través del miedo a la condenación eterna y la esperanza de la salvación.
¿No te parece curioso que el Dios de las instituciones religiosas siempre necesite intermediarios? Que nunca puedas acercarte a Él directamente, sino solo a través de sacerdotes, obispos, papas, rabinos, imanes que se autoproclaman sus representantes en la tierra. ¿Por qué un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente necesitaría una burocracia tan compleja para comunicarse con sus criaturas? Spinoza vio esta contradicción con una claridad que le costó todo. Y lo que vio no era la mano de Dios, sino la mano del hombre, la mano del poder que se disfraza de santidad para ejercer control absoluto sobre las conciencias. Porque cuando logras convencer a las personas de que su salvación eterna depende de su obediencia a tus reglas, has conseguido el instrumento de dominación más perfecto jamás inventado. Pero Spinoza no se conformó con denunciar esta manipulación. Él fue mucho más lejos. Él propuso algo tan radical que incluso hoy, en nuestro mundo supuestamente ilustrado y secular, sus ideas siguen causando incomodidad. Siguen siendo malinterpretadas, siguen siendo temidas. Spinoza dijo, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, dos nombres para una misma sustancia infinita. ¿Comprendes la magnitud de esta afirmación? Spinoza estaba diciendo que Dios no está separado de la creación, que Dios no es un artesano que fabrica un objeto y luego lo observa desde fuera, sino que Dios es la totalidad misma de todo lo que existe. Dios es la naturaleza, y la naturaleza es Dios, una sustancia única, infinita, eterna, que se expresa a través de infinitos atributos de los cuales nosotros solo podemos percibir dos: el pensamiento y la extensión. ¿Qué significa esto en términos concretos, en términos que golpeen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Significa que no hay milagros, porque un milagro sería Dios violando sus propias leyes. Y si Dios es la naturaleza misma, la ley natural es la expresión de Dios. Significa que no hay pecado en el sentido tradicional, porque el pecado implicaría una transgresión contra la voluntad divina. Pero si todo lo que sucede es expresión de la necesidad divina, entonces no hay transgresión posible, sino solo ignorancia de las causas. Significa que la idea de un Dios que escucha plegarias y las responde según su capricho es una superstición antropomórfica, una proyección infantil de nuestros propios deseos y miedos sobre el lienzo infinito de la realidad. ¿Y quién puede vivir con estas conclusiones? ¿Quién puede aceptar que el universo no fue diseñado para nosotros, que no somos el centro de la creación, que no hay un Padre Celestial vigilando nuestros pasos y preparando premios y castigos según nuestro comportamiento? La comunidad judía de Ámsterdam, que había encontrado refugio después de siglos de persecución en España y Portugal, no podía permitirse el lujo de albergar a un pensador tan peligroso. Ellos habían sobrevivido al exilio, a las conversiones forzadas, a los autos de fe, y lo habían hecho manteniendo una cohesión férrea alrededor de sus tradiciones, sus textos sagrados, sus interpretaciones autorizadas. Spinoza, con su insistencia en que los textos bíblicos debían ser leídos como documentos históricos sujetos a las mismas reglas de interpretación que cualquier otro texto antiguo, estaba socavando la autoridad misma de la Torá como palabra revelada de Dios. ¿Cómo podía una comunidad que se definía por su relación especial con Dios, por ser el pueblo elegido, aceptar a alguien que afirmaba que no había elección divina, sino solo la necesidad ciega de las leyes naturales? El día del Herem, de la excomunión, fue pronunciada contra Spinoza una de las maldiciones más terribles jamás registradas. Se le prohibió todo contacto con otros judíos, se ordenó que nadie le hablara, que nadie leyera sus escritos, que nadie se acercara a menos de 4 codos de distancia. Era como si intentaran borrarlo de la existencia misma, como si al negar su presencia pudieran negar también sus ideas. Pero las ideas no se pueden excomulgar.
Las ideas no respetan las fronteras de las comunidades religiosas. Las ideas tienen su propia vida y se propagan como semillas llevadas por el viento. ¿Y acaso no es esto lo que más temen los guardianes de la ortodoxia? ¿No es precisamente el poder contagioso de una idea verdadera lo que hace temblar los tronos construidos sobre mentiras? Spinoza no respondió con ira ni con resentimiento. Él simplemente continuó su trabajo, puliendo lentes para ganarse la vida y puliendo conceptos para iluminar las mentes que estuvieran dispuestas a ver. Vivió en una modestia casi franciscana, rechazando honores académicos, negándose a publicar bajo su nombre por temor a represalias, manteniendo una correspondencia secreta con algunos de los más grandes intelectuales de su época. Y sin embargo, a pesar de todas las precauciones, a pesar de publicar su obra maestra, la Ética, solo después de su muerte, su influencia comenzó a crecer como un río subterráneo que de pronto emerge a la superficie y transforma el paisaje. ¿Quién heredó el pensamiento de Spinoza? No fueron los teólogos, que lo condenaron unánimemente como ateo y blasfemo. No fueron las autoridades religiosas, que vieron en él la encarnación misma del demonio ilustrado. Fueron los científicos, los filósofos, los poetas, los espíritus libres que se atrevieron a mirar al universo sin el filtro del dogma. Albert Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió que creía en el Dios de Spinoza, el Dios que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en el Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. ¿Comprendes lo que Einstein estaba diciendo? Estaba diciendo que la ciencia moderna, con su búsqueda de las leyes universales que gobiernan el cosmos, es en realidad la realización del proyecto spinozista de comprender la naturaleza como expresión de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda, una pregunta que Spinoza plantea y que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Qué significa vivir de acuerdo con este conocimiento? Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, si no hay un juez celestial que premia y castiga, si no hay un más allá donde se compensen las injusticias de este mundo, entonces, ¿cuál es el fundamento de la ética? ¿Por qué deberíamos ser buenos si no hay recompensa ni castigo? Esta es la pregunta que aterra a los moralistas tradicionales, porque revela que su moralidad no es más que un sistema de sobornos y amenazas disfrazado de virtud. Spinoza responde con una propuesta revolucionaria. Debemos ser éticos no por miedo al castigo, ni por esperanza de recompensa, sino porque comprender la naturaleza de la realidad nos lleva necesariamente a comprender nuestra propia naturaleza, y comprender nuestra propia naturaleza nos lleva necesariamente a actuar de acuerdo con la razón. ¿Y qué dice la razón? Dice que somos parte de la naturaleza, nos usamos. Dice que nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de todo lo que existe. Dice que las pasiones que nos esclavizan, el odio, la envidia, el miedo, la codicia, surgen de la ignorancia de las causas, de la ilusión de que somos seres separados, luchando contra un mundo hostil. Dice que la libertad no consiste en hacer lo que queremos, porque nuestros deseos están determinados por causas que no comprendemos, sino en comprender las causas de nuestros deseos y así transformarlos. Dice que el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, es el estado más alto al que podemos aspirar, y ese amor no es una emoción sentimental, sino la comprensión clara y distinta de nuestra unidad con la totalidad de la existencia. ¿Suena esto frío, abstracto, alejado de la vida cotidiana? Spinoza sería el primero en negar tal acusación, porque para él la filosofía no es un ejercicio académico, sino una práctica vital, una terapia del alma que nos libera del sufrimiento innecesario que nos imponemos a nosotros mismos por nuestra ignorancia.
Cuando comprendemos que todo lo que sucede sucede necesariamente según leyes eternas e inmutables, dejamos de lamentarnos por lo que no puede ser de otra manera y comenzamos a actuar de acuerdo con lo que realmente está en nuestro poder, nuestra capacidad de comprender. Y esta comprensión no es resignación pasiva, sino la fuente más profunda de alegría, porque la alegría para Spinoza es el paso de una menor a una mayor perfección, es el sentimiento que acompaña el aumento de nuestro poder de actuar y de comprender. Pero el mundo no estaba preparado para Spinoza y quizás todavía no lo esté. Sus contemporáneos lo llamaron el más peligroso de los ateos, y sin embargo, Spinoza hablaba de Dios en casi cada página de sus obras. ¿Cómo puede alguien ser ateo cuando su filosofía entera es una meditación sobre la naturaleza divina? La respuesta es que para aquellos que han construido su poder sobre una concepción particular de Dios, cualquier otra concepción es peor que el ateísmo, porque socava la fuente misma de su autoridad. Un ateo simplemente niega a Dios, pero Spinoza hace algo mucho más subversivo. Redefine a Dios de una manera que elimina la necesidad de sacerdotes, de rituales, de instituciones religiosas. Si puedes acercarte a Dios directamente a través del estudio de la naturaleza y el uso de tu razón, entonces, ¿para qué necesitas a alguien que interceda por ti? La Iglesia Católica puso todos los libros de Spinoza en el índice de libros prohibidos. Las sinagogas lo maldijeron, los protestantes lo denunciaron y, sin embargo, su influencia siguió creciendo, subterránea pero imparable. ¿Por qué? Porque Spinoza tocó algo esencial en el espíritu humano, algo que no puede ser reprimido permanentemente por ninguna censura: el anhelo de verdad, el rechazo a vivir bajo el yugo de autoridades que exigen obediencia sin ofrecer razones. En una época donde la fe y la razón se presentaban como enemigas irreconciliables, Spinoza propuso una síntesis audaz. La verdadera fe es racional y la verdadera razón es sagrada. No hay dos caminos hacia la verdad, uno a través de la revelación y otro a través del pensamiento, sino un solo camino que exige el uso pleno de nuestras facultades intelectuales. ¿Y qué pasa con los milagros, con las profecías, con todas las maravillas sobrenaturales que llenan las páginas de los textos sagrados? Spinoza los somete al análisis frío de la razón histórica y concluye que o bien son exageraciones, o bien son metáforas, o bien son fraudes. Esto no significa que los textos bíblicos carezcan de valor. Significa que su valor no reside en su pretensión de ser revelación sobrenatural, sino en lo que nos enseñan sobre la naturaleza humana, sobre las aspiraciones morales de pueblos antiguos, sobre los modos en que las sociedades construyen sus narrativas de identidad. Leer la Biblia como Spinoza propone es tratarla con el mismo respeto que trataríamos a Homero o a cualquier otro texto de la antigüedad, reconociendo su importancia histórica y cultural sin confundirla con la verdad metafísica. Esta aproximación crítica a los textos sagrados fue quizás la contribución más explosiva de Spinoza, porque abría la puerta a algo que las autoridades religiosas habían intentado cerrar durante siglos: la lectura libre, la interpretación personal, el derecho de cada individuo a pensar por sí mismo sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. ¿No es esto lo que más temen todos los sistemas de poder basados en el control de la información y del pensamiento? ¿No es precisamente la libertad de pensamiento lo que amenaza con desmantelar todas las jerarquías que se sostienen sobre la ignorancia de las masas? Spinoza lo sabía, y por eso su tratado teológico político no es sólo una obra de filosofía, sino un manifiesto político en favor de la libertad de expresión y de conciencia. El argumento es simple pero devastador. Si obligas a las personas a profesar creencias que no sostienen realmente,
Si censuras el debate abierto sobre las cuestiones religiosas y filosóficas, no creas una sociedad de creyentes, sino una sociedad de hipócritas y resentidos. La verdadera fe no puede ser impuesta, solo puede ser libremente abrazada. Y si tu fe no puede resistir el escrutinio de la razón, entonces no es fe, sino superstición. Esta distinción es crucial. Spinoza no está atacando la religiosidad genuina, está atacando el uso político de la religión para mantener el control social. Está diciendo que las instituciones religiosas han traicionado su propia misión al convertirse en instrumentos de dominación en lugar de espacios de elevación espiritual. ¿Y dónde nos deja esto a nosotros, habitantes del siglo XXI, que creemos vivir en una época ilustrada más allá de las supersticiones del pasado? Si somos honestos, debemos reconocer que las ideas de Spinoza siguen siendo radicales, siguen desafiando no solo las creencias religiosas tradicionales, sino también muchas de las certezas seculares que hemos construido en su lugar. Porque Spinoza no nos ofrece el consuelo fácil de un universo diseñado para nuestro beneficio, no nos promete que la justicia prevalecerá, no nos asegura que nuestras vidas tienen un propósito cósmico preestablecido. Lo que nos ofrece es algo más austero, pero también más auténtico. La posibilidad de comprender nuestro lugar en el orden natural de las cosas y de encontrar en esa comprensión una forma de paz que no depende de ilusiones. Aquí termina la primera parte de este viaje por el pensamiento espinosista, pero el camino apenas ha comenzado. Hemos visto el escándalo que provocó su concepción de Dios. Hemos atisbado las implicaciones de su filosofía para la religión y la política, pero aún queda por explorar el verdadero corazón de su sistema, la relación entre conocimiento y libertad, entre razón y emoción, entre el individuo y la totalidad. ¿Estamos preparados para seguir este camino hasta sus últimas consecuencias? ¿Podemos soportar el peso de una verdad que no nos promete nada excepto ella misma? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás esa sea precisamente la razón por la que el pensamiento de Spinoza sigue siendo tan inquietante, tan necesario, tan vivo después de tantos siglos. Parte según. La fe y la razón han sido presentadas durante milenios como dos caminos diferentes hacia la verdad, dos modos incompatibles de relacionarse con lo divino y con lo real. Pero ¿qué sucede cuando alguien tiene la audacia de afirmar que esta dicotomía es falsa, que es una construcción artificial diseñada para mantener el monopolio del conocimiento en manos de una élite que se beneficia de la ignorancia de las masas? Spinoza fue ese alguien, y por eso su figura resulta tan incómoda, tanto para los creyentes tradicionales como para los racionalistas superficiales, que piensan que la razón consiste simplemente en negar todo lo que no pueden medir con sus instrumentos. Porque Spinoza no niega la dimensión sagrada de la existencia, la profundiza, la lleva hasta un punto donde lo sagrado y lo natural se revelan como dos nombres para la misma realidad. En esta segunda parte de nuestra exploración debemos adentrarnos en el conflicto fundamental que define no solo la filosofía de Spinoza, sino también nuestra propia época, quizás de manera aún más aguda de lo que definió la suya. Vivimos en un tiempo donde la ciencia ha conquistado territorios que antes pertenecían exclusivamente a la religión, donde podemos explicar la formación de las galaxias y la evolución de las especies sin recurrir a la intervención divina. Y sin embargo, ¿nos ha hecho esto más sabios? ¿Nos ha hecho más libres? ¿Nos ha hecho más felices? Spinoza diría que no, que hemos confundido el conocimiento de los hechos con la comprensión de las causas, que sabemos mucho sobre cómo funcionan las cosas, pero hemos olvidado preguntarnos ¿por qué importa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa vivir bien? La religión tradicional ofrecía respuestas a estas preguntas, pero a un precio.
Exigía que renunciaras a tu capacidad de pensar críticamente, que aceptaras sin cuestionar las enseñanzas de autoridades que afirmaban hablar en nombre de Dios. La ciencia moderna también ofrece respuestas, pero diferentes. Nos dice que el universo no tiene propósito, que somos el resultado de procesos aleatorios, que nuestras vidas no tienen significado intrínseco, sino solo el que nosotros decidamos darles. Entre estos dos extremos, ¿dónde queda el ser humano que busca honestamente la verdad, sin renunciar ni a su racionalidad ni a su necesidad de sentido? Spinoza propone una tercera vía, tan difícil como gratificante, el camino del conocimiento intuitivo, que trasciende tanto la fe ciega como el empirismo estrecho. ¿Qué es el conocimiento intuitivo para Spinoza? No es misticismo, no es revelación sobrenatural, no es una experiencia emocional inefable. Es la comprensión directa e inmediata de cómo las cosas particulares se derivan necesariamente de la esencia eterna de Dios. Es ver el mundo sub specie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. Cuando alcanzamos este tipo de conocimiento, no solo sabemos que 2 más 2 son 4, sino que comprendemos por qué necesariamente 2 más 2 son 4. Vemos la verdad matemática no como un hecho arbitrario, sino como una expresión de la necesidad divina. Y lo mismo aplica a todo lo demás. Cuando comprendemos verdaderamente por qué las cosas son como son, cuando vemos la cadena infinita de causas y efectos que se extiende desde la eternidad hasta el presente momento, alcanzamos una forma de conocimiento que es simultáneamente racional y sagrada. Este es el punto donde Spinoza se vuelve verdaderamente herético, verdaderamente peligroso para todos los sistemas de creencias establecidos, porque está diciendo que el acceso a Dios, a la verdad última de la realidad, no requiere intermediarios, no requiere rituales, no requiere revelación sobrenatural, solo requiere el uso disciplinado de la razón guiada por el amor a la verdad. ¿Comprendes por qué esto era una amenaza existencial para las instituciones religiosas de su tiempo? Si las personas pueden alcanzar la beatitud, la salvación, la unión con Dios a través de su propio esfuerzo intelectual, entonces toda la estructura de poder que se sostiene sobre el control del acceso a lo sagrado se desmorona. Pero Spinoza no era ingenuo. Sabía perfectamente que la mayoría de las personas no están dispuestas ni son capaces de dedicar sus vidas al tipo de estudio riguroso y contemplación disciplinada que requiere alcanzar el conocimiento intuitivo. Por eso, su tratado teológico-político hace una distinción crucial entre la filosofía, que es el camino de los pocos que pueden y quieren seguirlo, y la religión, que es necesaria para las masas que necesitan narrativas simples, imágenes concretas, mandamientos claros. La religión tiene una función social importante: mantener la cohesión moral de la sociedad, enseñando a las personas a comportarse de manera justa y caritativa. Pero esta función no requiere que las doctrinas religiosas sean verdaderas en sentido literal, solo requiere que sean efectivas en promover comportamientos virtuosos. ¿Estaba Spinoza siendo cínico? ¿Estaba sugiriendo que la religión es una noble mentira necesaria para mantener a las masas bajo control? No exactamente, aunque sus críticos así lo interpretaron y sus defensores han debatido este punto durante siglos. Lo que Spinoza estaba reconociendo es una realidad psicológica y social. No todos tienen la misma capacidad ni el mismo interés en perseguir la verdad filosófica, y esto no los hace moralmente inferiores. Un campesino honesto, que vive según los preceptos de su fe simple, y que trata a sus vecinos con justicia y bondad, está más cerca de la salvación que un filósofo arrogante que conoce todas las verdades metafísicas, pero actúa de manera egoísta y cruel. Porque al final, lo que importa no es qué creemos, sino cómo vivimos.
Esta es una de las ideas más radicalmente modernas de Spinoza, una idea que todavía no hemos asimilado completamente. La verdad metafísica y la virtud ética están relacionadas pero no son idénticas. Puedes equivocarte completamente sobre la naturaleza de Dios y del universo, y aún así vivir una vida buena. Y puedes tener razón sobre todas las cuestiones teóricas y aún así ser un monstruo moral. Lo que cuenta es el efecto que tus creencias tienen sobre tus acciones, y cualquier creencia que te lleve a tratar a otros con respeto, justicia y compasión es, en ese sentido, verdadera, incluso si es filosóficamente indefendible. Pero entonces surge una pregunta que Spinoza enfrenta directamente. ¿Por qué molestarse con la filosofía? Si puedes vivir bien, sin comprender la naturaleza última de la realidad, ¿por qué dedicar tu vida a esta búsqueda ardua y a menudo frustrante? La respuesta de Spinoza es profunda, porque el conocimiento no es solo un medio para vivir mejor, es en sí mismo el bien más alto. La alegría que acompaña a la comprensión, el sentimiento de expandir tu mente y de captar verdades eternas, es diferente en especie de cualquier otro placer. Es lo que los antiguos llamaban eudaimonia, la florescencia humana, la realización plena de nuestro potencial como seres racionales. No buscamos comprender para ser felices. Comprender es ser feliz, al menos de la única manera que vale la pena serlo. ¿Y qué pasa con las emociones? Aquí Spinoza despliega una de las psicologías más sofisticadas jamás desarrolladas, adelantándose en siglos a lo que la neurociencia moderna está ahora confirmando. Las emociones no son fuerzas irracionales que nos asaltan desde fuera, son ideas confusas sobre las causas de nuestro placer y dolor. Cuando odiamos a alguien, es porque creemos erróneamente que esa persona es la causa de nuestro sufrimiento. Cuando amamos a alguien, es porque creemos que esa persona es la causa de nuestra alegría. Pero estas creencias son casi siempre falsas, o al menos incompletas, porque las verdaderas causas de nuestros estados emocionales son infinitamente más complejas, entrelazando nuestra historia personal, nuestra constitución biológica, las circunstancias sociales, la cadena infinita de causas que se remonta hasta el origen mismo del tiempo. La libertad emocional, entonces, no consiste en suprimir las emociones, lo cual es imposible mientras tengamos un cuerpo, sino en comprender sus causas verdaderas. Cuando comprendes por qué sientes lo que sientes, la emoción no desaparece, pero su naturaleza cambia. El odio que comprendemos deja de ser odio ciego y se transforma en comprensión de los mecanismos que lo producen, y esa comprensión misma disuelve el poder que la emoción tenía sobre nosotros. Por eso Spinoza dice que el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, es la emoción más poderosa, porque surge no de la ignorancia, sino del conocimiento más perfecto posible. Pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento? Spinoza propone un camino que él llama el método geométrico, la exposición de la filosofía como si fuera un sistema de axiomas y teoremas al estilo de Euclides. Sus contemporáneos quedaron desconcertados por este enfoque y muchos lectores modernos lo encuentran árido y difícil. Pero hay un método en esta aparente locura. Spinoza está intentando mostrar que las verdades filosóficas no son cuestión de opinión o interpretación, son tan necesarias y demostrables como las verdades matemáticas. No estamos debatiendo sobre gustos o preferencias cuando hablamos de la naturaleza de Dios o de la libertad humana. Estamos investigando verdades objetivas que pueden ser conocidas con certeza absoluta si seguimos el método correcto. Esta confianza en el poder de la razón puede parecer ingenua desde nuestra perspectiva posmoderna, acostumbrada como estamos a la idea de que todas las verdades son relativas, de que cada perspectiva es igualmente válida, de que nunca podemos estar seguros de nada. Pero Spinoza
nos desafía. ¿Realmente crees que no hay diferencia entre la verdad y la falsedad? ¿Realmente piensas que todas las opiniones tienen el mismo valor? ¿Que la afirmación de que la Tierra es plana es tan legítima como la de que es esférica? Y si admites que en cuestiones científicas podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿por qué no en cuestiones filosóficas y éticas? ¿No será que tu relativismo es solo una excusa para evitar el trabajo duro de pensar con rigor? Estas preguntas nos incomodan porque tocan algo profundo en nuestra cultura contemporánea. Hemos desarrollado una alergia a las afirmaciones de verdad absoluta, porque hemos visto cómo tales afirmaciones han sido usadas históricamente para justificar intolerancia, persecución, violencia. Y Spinoza comprendía este peligro mejor que nadie, habiendo sido él mismo víctima de la intolerancia religiosa. Pero su solución no fue abandonar la búsqueda de la verdad, sino distinguir cuidadosamente entre las verdades que podemos conocer con certeza y las opiniones sobre las cuales debemos ser tolerantes. Podemos estar absolutamente seguros de que 2 más 2 son 4. Podemos demostrar geométricamente que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Y de manera similar, podemos demostrar ciertas verdades sobre la naturaleza de Dios y sobre la naturaleza humana. Pero sobre cuestiones de preferencia personal, de rituales religiosos, de organización política específica, debemos ser tolerantes porque no hay una respuesta única correcta. La tolerancia espinosista entonces no es relativismo, sino reconocimiento de los límites del conocimiento cierto, combinado con respeto absoluto por la libertad de conciencia en las áreas donde la certeza no es posible. Esta es una posición sutil que a menudo es malinterpretada. Spinoza no está diciendo que todas las religiones son igualmente verdaderas. Está diciendo que todas las religiones que promueven la justicia y la caridad son igualmente válidas para fines prácticos, independientemente de sus doctrinas teológicas. Y está diciendo que el Estado no tiene derecho a imponer creencias religiosas, porque tales creencias, para ser genuinas, deben ser libremente adoptadas. ¿Ves cómo estas ideas reverberan en nuestro tiempo? Los debates contemporáneos sobre la relación entre religión y Estado, sobre los límites de la libertad de expresión, sobre el multiculturalismo, todos estos debates están navegando las mismas aguas que Spinoza cartografió en el siglo XVII. Y su respuesta sigue siendo relevante, quizás más que nunca. Debemos proteger celosamente la libertad de pensamiento y expresión. Debemos resistir todos los intentos de imponer ortodoxias, pero al mismo tiempo debemos mantener un compromiso firme con la búsqueda racional de la verdad. Estas dos cosas no están en tensión, se requieren mutuamente. Solo en una sociedad libre pueden florecer la filosofía y la ciencia, y solo una sociedad guiada por la razón puede ser verdaderamente libre. Pero Spinoza va más allá de la política, nos lleva al corazón mismo de la cuestión metafísica. ¿Qué somos nosotros? La respuesta tradicional, heredada del cristianismo y también presente en el judaísmo y el islam, es que somos una combinación misteriosa de alma inmortal y cuerpo mortal, que nuestra verdadera identidad es el alma, que el cuerpo es una prisión, o al menos un estorbo del cual seremos liberados en la muerte. Spinoza destruye esta concepción con un solo golpe. No hay dos sustancias, alma y cuerpo. Hay una sola cosa vista desde dos perspectivas diferentes. El alma es la idea del cuerpo, y el cuerpo es la expresión física de lo que el alma es mentalmente. Son dos aspectos de una misma realidad, dos maneras en que la sustancia única se expresa. ¿Qué implica esto? Implica que no hay inmortalidad personal en el sentido tradicional.
No hay un alma que sobreviva a la muerte del cuerpo y que sea juzgada y enviada al cielo o al infierno. Lo que es eterno en nosotros no es nuestra individualidad, nuestras memorias, nuestras quirks personales, sino solo las ideas adecuadas que hemos comprendido, las verdades eternas que hemos captado. Cuando comprendes una verdad matemática, esa comprensión participa de la eternidad de Dios, porque las verdades matemáticas son eternas. En ese sentido, y solo en ese sentido, una parte de ti es inmortal. Pero esta parte no es tu ego, no es tu personalidad, es tu participación en la mente infinita de Dios. Esta idea es difícil de aceptar. Quizás la más difícil de todas las enseñanzas de Spinoza. Queremos creer que sobreviviremos a la muerte, que volveremos a ver a nuestros seres queridos, que las injusticias de esta vida serán compensadas en la próxima. Y Spinoza nos dice, estas son ilusiones consoladoras nacidas del miedo a la muerte y del deseo de inmortalidad. La verdad es más austera pero también más digna. No somos el centro del universo, no somos especiales, excepto en el sentido de que somos parte de la totalidad, y esa participación en sí misma es milagrosa si aprendemos a verla correctamente. No necesitamos inmortalidad personal, necesitamos comprender que la distinción misma entre lo que es mío y lo que es tuyo, entre mi existencia y la existencia universal, es, en última instancia, una ilusión. ¿Estamos preparados para vivir con esta verdad? ¿Podemos encontrar significado y alegría en una existencia que reconoce abiertamente que somos efímeros, que todo lo que somos se disolverá con la muerte, que no hay cuenta final ni redención cósmica? Spinoza nos dice que sí, que de hecho solo cuando renunciamos a las fantasías infantiles de inmortalidad podemos realmente comenzar a vivir, porque mientras estemos preocupados por el más allá, no estamos plenamente presentes en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es todo lo que tenemos, es donde la vida realmente sucede, es donde podemos conocer, amar, comprender, participar en el proceso infinito de la naturaleza, creándose a sí misma. La muerte, entonces, no es algo que debamos temer. Spinoza dice que el hombre libre no piensa en nada menos que en la muerte. Su sabiduría no es meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Esto no significa negar la muerte o pretender que no existe. Significa comprender que la muerte es parte del proceso natural, tanto como el nacimiento, y que una vida vivida en el conocimiento y el amor es completa independientemente de cuánto dure. La calidad importa más que la cantidad, la profundidad más que la extensión. Mejor vivir un solo día comprendiendo verdaderamente que vivir un siglo en la confusión y el miedo. ¿Y qué hay del mal? Esta es quizás la pregunta más antigua y persistente de la filosofía y la teología. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Spinoza disuelve el problema mostrando que está mal planteado. El mal no es una cosa real. Es solo la ausencia de bien, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Llamamos malo a lo que disminuye nuestro poder de actuar y pensar, y llamamos bueno a lo que lo aumenta. Pero desde la perspectiva de la totalidad, desde la perspectiva de Dios o la naturaleza, no hay mal. Solo procesos naturales que desde nuestra perspectiva limitada nos parecen amenazantes. Un terremoto no es malo, es simplemente el movimiento de las placas tectónicas siguiendo las leyes de la física. Nos parece malo porque destruye nuestras casas y mata a nuestros seres queridos, pero esta es nuestra perspectiva humana, no la perspectiva de la naturaleza. ¿Significa esto que debemos ser indiferentes al sufrimiento? Absolutamente no. Y aquí Spinoza despliega otra de sus distinciones sutiles. Comprender que el mal no es metafísicamente real no significa que debamos ignorar el sufrimiento o dejar de intentar aliviarlo.
Al contrario, cuanto más comprendemos la naturaleza del sufrimiento, mejor equipados estamos para combatirlo. Pero debemos hacerlo sin resentimiento, sin caer en la ilusión de que el universo nos debe algo, sin esperar que nuestros esfuerzos sean recompensados por una justicia cósmica. Actuamos bien no porque esperamos recompensa, sino porque actuar bien es expresión de nuestra propia naturaleza cuando está guiada por la razón. Esta ética spinozista es radicalmente diferente tanto de la ética religiosa tradicional, basada en mandamientos divinos, como de la ética utilitarista moderna, basada en el cálculo de consecuencias. Es una ética de la realización del ser, una ética que dice: conviértete en lo que eres, desarrolla tu potencial, actúa según tu naturaleza más profunda que es racional y parte de la naturaleza divina. No hay reglas universales aplicables a todos en todas las circunstancias, porque cada persona es diferente, cada situación es única. Lo que hay son principios generales. Aumenta tu poder de actuar y pensar. Busca lo que genuinamente te beneficia no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Reconoce que tu bien está entrelazado con el bien de otros, porque todos somos parte de la misma naturaleza. ¿Ves cómo esto transforma completamente nuestra comprensión de la moralidad? Ya no se trata de obedecer reglas impuestas desde fuera. Se trata de comprender quiénes somos realmente y actuar en consecuencia. Ya no se trata de reprimir nuestros deseos en nombre de algún ideal abstracto. Se trata de transformar nuestros deseos a través del conocimiento de sus causas. Ya no se trata de sacrificarnos por otros esperando recompensa celestial. Se trata de reconocer que el florecimiento de otros es condición del nuestro, porque no somos átomos aislados, sino nodos en una red infinita de relaciones. Así concluye la segunda parte de este viaje filosófico. Hemos visto cómo Spinoza reconfigura completamente la relación entre fe y razón, mostrando que el verdadero conflicto no es entre creer y pensar, sino entre pensar con rigor y aceptar sin cuestionar. Hemos explorado su psicología revolucionaria, que anticipa tantos desarrollos modernos en neurociencia y psicoterapia. Hemos confrontado sus ideas difíciles sobre la muerte y la inmortalidad, sobre el mal y el sufrimiento, sobre la libertad y la necesidad. Pero aún queda el último tramo del camino, el más difícil y el más gratificante, donde todas estas ideas se unen en una visión comprensiva de lo que significa ser humano en un universo infinito e indiferente, y cómo en ese aparente abismo de insignificancia podemos encontrar la fuente más profunda de significado y alegría. Parte 3. Llegamos ahora al punto donde el pensamiento debe confrontar su límite más radical, donde las palabras se vuelven inadecuadas para capturar lo que se vislumbra más allá del velo de las apariencias cotidianas. Spinoza llamó a esto la visión subspecie aeternitatis, ver las cosas bajo el aspecto de la eternidad, y es tanto un logro intelectual como una transformación existencial. ¿Qué significa realmente ver el mundo desde la perspectiva de lo eterno, cuando estamos atrapados en el flujo del tiempo, cuando cada momento nos arrastra hacia el siguiente sin pausa ni respiro? ¿Cómo puede un ser finito, limitado por su cuerpo y por las circunstancias de su nacimiento, cultura, época, aspirar a una comprensión infinita? Estas preguntas no son meramente académicas. Tocan el núcleo mismo de lo que significa estar vivo y consciente en un universo que continúa indiferente a nuestras esperanzas y temores. Einstein comprendió esto de una manera que pocos científicos han logrado. Cuando hablaba del Dios de Spinoza, no estaba haciendo una concesión retórica a la religiosidad convencional. Estaba expresando algo profundo sobre su propia experiencia como físico, explorando las leyes más fundamentales de la realidad.
Lo que Einstein vio en las ecuaciones de la relatividad, en la geometría del espacio-tiempo, en la equivalencia entre masa y energía, fue exactamente lo que Spinoza había visto siglos antes mediante pura reflexión filosófica, que el universo es un sistema único, necesario, eterno, donde cada evento está conectado con todos los demás por cadenas causales que se extienden infinitamente en todas las direcciones. No hay milagros, no hay intervenciones divinas caprichosas, no hay violaciones de las leyes naturales. Solo hay la expresión infinita de una única sustancia desplegándose según su propia naturaleza necesaria. Pero entonces, ¿dónde queda el espacio para la libertad humana? Esta es la objeción que inevitablemente surge cuando comprendemos la profundidad del determinismo espinosista. Si todo está necesariamente determinado, si cada pensamiento que tengo, cada decisión que tomo, cada acción que ejecuto es el resultado inevitable de causas previas que se remontan hasta el origen del tiempo, entonces, ¿en qué sentido soy libre? ¿No es la libertad precisamente la capacidad de haber actuado de manera diferente, de poder elegir entre alternativas genuinas, de ser el autor autónomo de mis propios actos? Spinoza enfrenta esta objeción con una redefinición radical del concepto mismo de libertad. Una redefinición que es al mismo tiempo contraintuitiva y profundamente liberadora. La libertad no es indeterminación, dice Spinoza, porque la indeterminación es simplemente azar, y el azar no nos hace más libres, sino menos. Si mis acciones fueran aleatorias, no serían realmente mías, serían eventos que suceden a través de mí, pero no por mí. La verdadera libertad es autodeterminación. Es actuar según tu propia naturaleza en lugar de ser determinado por causas externas que no comprendes. Y puesto que tu naturaleza es racional, actuar libremente significa actuar según la razón. Cuando comprendes las causas de tus deseos y emociones, cuando ves claramente qué es lo que genuinamente te beneficia y qué es lo que solo parece beneficiarte, entonces tus acciones fluyen de esta comprensión, y en ese fluir es donde reside la libertad. ¿No es esto paradójico? ¿Cómo puede la necesidad absoluta coexistir con la libertad? La respuesta es que depende de si la necesidad es interna o externa, comprendida o ignorada. Una piedra que rueda cuesta abajo lo hace necesariamente según las leyes de la gravedad, pero no es libre porque no tiene conciencia de estas leyes, no participa activamente en su propio movimiento. Un ser humano que actúa por pasiones que no comprende también está determinado, pero no es libre porque las causas de sus acciones son externas a su comprensión racional. Pero un ser humano que comprende la naturaleza de sus deseos, que ve claramente las causas de sus emociones, que actúa según el conocimiento adecuado de lo que realmente le beneficia, ese ser humano es libre en el único sentido que importa. Es causa activa de sus propios estados, en lugar de ser efecto pasivo de causas que no controla ni comprende. Esta distinción entre ser activo y ser pasivo es absolutamente central en la filosofía de Spinoza. Somos activos cuando somos la causa adecuada de nuestros afectos y acciones, es decir, cuando estos se siguen de nuestra naturaleza racional. Somos pasivos cuando somos afectados por causas externas que no comprendemos. Y la transición de la pasividad a la actividad, de ser empujados por fuerzas que no comprendemos a actuar desde la comprensión de nuestra propia naturaleza, esa transición es lo que Spinoza llama alegría, y la alegría es el afecto fundamental que acompaña el aumento de nuestro poder de actuar. La tristeza, por el contrario, acompaña la disminución de este poder, el paso de mayor a menor actividad. ¿Ves ahora por qué el conocimiento es tan central en la filosofía de Spinoza? No es solo que el conocimiento sea instrumentalmente útil para lograr nuestros objetivos, es que el conocimiento es constitutivo de nuestra libertad y de nuestra alegría. Cuanto más comprendemos,
más activos somos, menos somos juguetes de causas externas que no controlamos. Y cuanto más activos somos, más alegres, porque la alegría es precisamente el sentimiento que acompaña al aumento de nuestro poder. El conocimiento, la libertad y la alegría no son tres cosas separadas, sino tres aspectos de un mismo proceso. La realización de nuestra naturaleza como seres racionales que participan en la naturaleza infinita de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué significa participar en la naturaleza de Dios? ¿No suena esto místico, religioso en el sentido tradicional que Spinoza supuestamente rechazaba? Y sin embargo, aquí está Spinoza, este filósofo ultrarracionalista que aplica el método geométrico a la ética, hablando del amor intellectualis Dei, del amor intelectual de Dios, como el estado más alto al que puede aspirar el ser humano. ¿Qué es este amor? No es emoción en el sentido ordinario, no es el sentimiento cálido que asociamos con el amor romántico o el amor familiar. Es la alegría que acompaña al conocimiento de Dios, es decir, al conocimiento de la naturaleza como totalidad infinita de la cual somos parte. Cuando comprendemos verdaderamente que somos modos finitos de una sustancia infinita, que nuestra existencia es una expresión necesaria de la esencia divina, que todo lo que somos y todo lo que hacemos está entrelazado con la totalidad del universo, entonces experimentamos algo que trasciende la alegría ordinaria. Es una alegría que no depende de circunstancias externas, que no puede ser quitada por la fortuna adversa, que permanece incluso frente al sufrimiento y la muerte. Porque esta alegría no está basada en la ilusión de que somos seres separados buscando nuestro beneficio individual en un mundo hostil, sino en la comprensión de que nuestra verdadera naturaleza es infinita, que participamos en la eternidad de Dios no después de la muerte, sino aquí y ahora, en cada momento de comprensión genuina. Esto es consuelo barato. Es Spinoza simplemente ofreciendo otra versión de la promesa religiosa de salvación, solo que disfrazada con lenguaje filosófico. No, porque la salvación de la que habla Spinoza no es escape del mundo, sino inmersión total en él. No es trascendencia en el sentido de ir más allá de la realidad material hacia algún reino espiritual separado. Es trascendencia en el sentido de comprender la realidad material tan profundamente que vemos su dimensión eterna. No es negación del cuerpo y sus pasiones, sino transformación de las pasiones a través de su comprensión. No es renuncia al mundo, sino amor al mundo como expresión de Dios. Esta es probablemente la enseñanza más difícil de Spinoza, la que más fácilmente se presta a malinterpretación, porque suena como si estuviera diciendo que todo es perfecto tal como es, que no debemos intentar cambiar nada, que debemos aceptar pasivamente todo lo que sucede, pero esto sería un malentendido total. Spinoza no está predicando quietismo o resignación, está explicando que la verdadera transformación del mundo comienza con la transformación de nuestra comprensión. Cuando comprendemos las causas verdaderas del sufrimiento, podemos actuar efectivamente para aliviarlo. Cuando comprendemos las causas de la injusticia social, podemos trabajar para crear instituciones más justas. Pero si simplemente reaccionamos con indignación moral, sin comprender las causas profundas de lo que nos indigna, nuestras acciones serán inefectivas o incluso contraproducentes. Aquí vemos cómo la filosofía espinosista se conecta directamente con la política. El tratado teológico político no es una digresión respecto al proyecto metafísico de la ética, es su aplicación necesaria. Porque si la libertad consiste en actuar según la razón, entonces una sociedad libre es aquella que permite y fomenta el uso de la razón. Y una sociedad que permite el uso de la razón es necesariamente una sociedad que protege la libertad de pensamiento y expresión,
que tolera la diversidad de opiniones, que resiste la imposición de ortodoxias religiosas o ideológicas. El argumento de Spinoza por la democracia y la libertad de expresión no está basado en algún derecho natural abstracto, sino en la naturaleza misma de la razón. La razón requiere diálogo, confrontación de perspectivas, refinamiento continuo de las ideas mediante la crítica mutua. Si censuras, si prohíbes, si castigas el pensamiento disidente, no estás protegiendo la verdad, sino revelando tu miedo de que tus propias ideas no puedan resistir el escrutinio. ¿Y cuántos regímenes a lo largo de la historia han revelado precisamente este miedo? Desde la Inquisición, que quemaba herejes, hasta los estados totalitarios del siglo XX que enviaban disidentes a campos de concentración, desde las teocracias que imponen la ley religiosa mediante la violencia, hasta las democracias aparentes que censuran bajo el pretexto de proteger a la sociedad de ideas peligrosas. Spinoza vio todo esto venir, vio cómo el miedo a la verdad se disfraza siempre de protección del bien común, cómo la tiranía se presenta siempre como necesaria para preservar el orden. Y su respuesta fue clara. Una sociedad que no tolera la libertad de pensamiento se está cavando su propia tumba, porque está reprimiendo la única fuerza que puede renovarla, corregir sus errores, adaptarse a nuevas circunstancias. La historia le ha dado la razón de manera dramática. Las sociedades que han florecido, que han producido los mayores avances científicos, artísticos, filosóficos, han sido precisamente aquellas que permitieron el debate abierto y la crítica libre. La Holanda del siglo XVII, donde Spinoza vivió, era una de esas sociedades, relativamente tolerante para su época, aunque no lo suficiente como para publicar abiertamente todas sus ideas. La Europa de la Ilustración, influenciada por Spinoza, aunque rara vez lo admitiera abiertamente, fue otra. Las democracias liberales modernas, con todos sus defectos, representan la realización parcial del ideal spinocista de una sociedad que protege la libertad de conciencia. Pero Spinoza nos advierte también contra una ilusión común: creer que la libertad política es suficiente, que basta con tener las instituciones correctas. La verdadera libertad comienza en la mente de cada individuo, en su capacidad de cuestionar sus propias creencias, de someter sus deseos al escrutinio de la razón, de transformar sus pasiones a través del conocimiento. Puedes vivir en la democracia más perfecta y aún así ser esclavo de tus propias pasiones, juguete de tus miedos y deseos irracionales. Y puedes vivir bajo la tiranía más opresiva y aún así ser libre en tu mente, libre en tu capacidad de comprender, libre en tu amor intelectual de Dios que ninguna autoridad externa puede tocar. Esta es la libertad interior de la que habla Spinoza, y es más radical que cualquier libertad política porque es incondicional. No depende de las circunstancias externas, no puede ser otorgada ni quitada por ningún poder humano. Depende solo de ti, de tu voluntad de conocer, de tu coraje para confrontar verdades incómodas, de tu capacidad para amar la verdad más que el consuelo de las ilusiones. ¿Y cuántos están dispuestos a pagar este precio? ¿Cuántos prefieren la esclavitud cómoda de las certezas heredadas a la libertad inquietante del pensamiento genuino? Spinoza no juzga, simplemente observa que cada uno vive según su propia naturaleza y que la naturaleza de algunos los inclina hacia el conocimiento, mientras que la de otros los inclina hacia otros modos de vida. No hay superioridad moral en ser filósofo, hay simplemente una diferencia de constitución y de circunstancias. El filósofo no es mejor que el carpintero o el comerciante. Cada uno expresa la naturaleza divina según sus propias capacidades y situación.
Lo que importa no es la profesión ni el estatus social, sino el grado de actividad versus pasividad, de comprensión versus ignorancia, de alegría versus tristeza. Y aquí llegamos al núcleo ético más profundo del espinosismo, la compasión. Cuando comprendes verdaderamente que todos somos expresiones de la misma sustancia divina, que no hay separación real entre yo y tú, que tu sufrimiento es mi sufrimiento porque somos parte de la misma naturaleza, entonces la compasión surge no como deber moral impuesto desde fuera, sino como consecuencia natural del conocimiento. No necesito un mandamiento que me ordene amar al prójimo, cuando comprendo que el prójimo es otra expresión de lo que yo mismo soy en mi esencia más profunda. El egoísmo racional, correctamente comprendido, es idéntico al altruismo, porque mi verdadero interés está entrelazado inextricablemente con el interés de todos. ¿No es esto exactamente lo que las grandes tradiciones espirituales han enseñado durante milenios? Que somos uno, que la separación es ilusión, que el amor es la ley fundamental del universo. Spinoza está diciendo lo mismo, pero lo está demostrando geométricamente en lugar de predicarlo como revelación divina. Está mostrando que estas verdades no requieren fe ciega, sino que pueden ser conocidas con la misma certeza con que conocemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Esta es su contribución revolucionaria, la espiritualidad como ciencia exacta, la mística como matemática. Einstein vio esto, y por eso cuando hablaba de religiosidad cósmica se refería a este sentimiento de asombro ante la armonía del universo que no requiere ningún Dios personal, ninguna providencia especial, ningún propósito antropocéntrico. Es el sentimiento que surge cuando contemplas las ecuaciones que describen el movimiento de las galaxias o la estructura del átomo, y ves en ellas una belleza que trasciende cualquier utilidad práctica. Es el sentimiento que surge cuando comprendes que las mismas leyes que gobiernan las estrellas gobiernan tu propio cuerpo, que no hay dualismo, no hay separación entre lo espiritual y lo material. Todo es expresión de la misma realidad única. ¿Y qué hay de la muerte? Hemos tocado este tema antes, pero ahora debemos enfrentarlo directamente porque es aquí donde la filosofía de Spinoza se juega todo. Si no hay inmortalidad personal, si cuando muero mi conciencia individual se disuelve de vuelta en la naturaleza, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué buscar el conocimiento? ¿Para qué cultivar la virtud? ¿Para qué amar y comprender si al final todo termina en la nada? Esta es la angustia existencial que atormentó a Kierkegaard y Sartre, que dio origen al existencialismo moderno. Pero Spinoza responde con una serenidad que desarma la pregunta misma. La pregunta presupone que el valor de la vida depende de su duración, que algo solo importa si dura para siempre. Pero esto es un error, dice Spinoza, un error que surge de no comprender la naturaleza de la eternidad. La eternidad no es duración infinita, no es tiempo sin fin, es un modo de ser completamente diferente del temporal. Cuando comprendes una verdad eterna, cuando captas que 2 más 2 necesariamente son 4, esa comprensión participa de la eternidad, no porque dure mucho tiempo, sino porque trasciende el tiempo completamente. Las verdades matemáticas no existieron antes del Big Bang, ni dejarán de existir cuando el universo se extinga. Simplemente no están en el tiempo en absoluto. Y lo mismo aplica al conocimiento que tenemos de Dios, de la naturaleza, de nosotros mismos. Cuando comprendemos verdaderamente, cuando vemos las cosas subspecie a eternitatis, estamos participando en algo que está más allá del tiempo, algo que no puede ser destruido por la muerte porque nunca estuvo sujeto al nacimiento. Tu personalidad morirá,
Tus memorias se disolverán. Todo lo que hace de ti un individuo específico desaparecerá. Pero la comprensión que alcanzaste, las verdades que captaste, el amor intelectual que experimentaste, eso no desaparece porque nunca fue tuyo en el sentido de ser una posesión privada. Era tu participación en la mente infinita de Dios, y esa participación es eterna. ¿Es esto suficiente? Nos consuela saber que mientras nuestro yo empírico perece, algo en nosotros participa de lo eterno. Para muchos no lo es, y Spinoza lo sabe. Por eso dice que la mayoría de las personas necesitan la promesa de una vida después de la muerte para comportarse éticamente, necesitan el miedo al castigo y la esperanza de recompensa. Pero para aquellos que han comprendido verdaderamente, la inmortalidad personal deja de ser necesaria porque han experimentado algo infinitamente más valioso. La unión con lo infinito, aquí y ahora, en este momento presente, que es el único momento que realmente existe. Esta es la beatitud de la que habla Spinoza al final de la Ética, y es accesible para cualquiera que esté dispuesto a emprender el camino del conocimiento. No requiere ritual, no requiere iniciación, no requiere gracia sobrenatural. Solo requiere el uso disciplinado de la razón, guiado por el amor a la verdad. Y el resultado, cuando se alcanza, es una transformación total de la experiencia de estar vivo. Ya no eres una criatura asustada luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Eres una expresión consciente del universo conociéndose a sí mismo. Ya no buscas felicidad en cosas externas que pueden ser quitadas. Encuentras alegría en el ejercicio mismo de tu capacidad de comprender. Ya no temes a la muerte porque comprendes que lo que realmente eres nunca nació y por lo tanto no puede morir. Suena esto a iluminación budista, a la unión mística de los sufíes, al Tao de los sabios chinos. Sí, porque Spinoza está describiendo la misma experiencia fundamental que las grandes tradiciones espirituales han señalado durante milenios, solo que usando el lenguaje de la filosofía racionalista europea del siglo XVII. Y esto nos dice algo importante. Hay verdades sobre la condición humana que son transculturales, que emergen una y otra vez en diferentes contextos, porque están arraigadas en la naturaleza misma de la conciencia. Pero Spinoza va más allá de las tradiciones místicas en un aspecto crucial. Insiste en que esta experiencia debe ser comprendida racionalmente, no solo vivida intuitivamente. No basta con tener experiencias de unidad cósmica, debemos comprender por qué tenemos estas experiencias, cómo se relacionan con la estructura metafísica de la realidad, qué implican para nuestra comprensión de nosotros mismos. La mística sin filosofía puede ser hermosa, pero también puede ser peligrosa, puede llevar a todo tipo de supersticiones y autoengaños. Solo cuando la experiencia mística es validada y comprendida filosóficamente, alcanza su plena legitimidad. Y aquí volvemos a Einstein, quien representa perfectamente esta síntesis entre ciencia y espiritualidad que Spinoza anticipó. Einstein no era religioso en el sentido convencional, rechazaba explícitamente la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. Pero tampoco era un materialista crudo que veía el universo como solo materia en movimiento, sin significado ni propósito. Era spinozista, veía el universo como una unidad armoniosa gobernada por leyes matemáticas de una belleza asombrosa, y experimentaba esta visión no solo intelectualmente, sino también emocionalmente, con un sentimiento de asombro reverente que solo puede ser llamado religioso. Esta religiosidad cósmica es lo que el mundo moderno necesita desesperadamente. Hemos destruido las religiones tradicionales con la crítica racional y correctamente, porque estaban basadas en supersticiones insostenibles. Pero al hacerlo, hemos dejado un vacío que el materialismo científico no puede llenar,
porque los seres humanos necesitan no solo explicaciones de cómo funcionan las cosas, sino también un sentido de significado, de conexión con algo más grande que ellos mismos. Spinoza nos muestra que podemos tener ambas cosas, que no tenemos que elegir entre razón y espiritualidad, que de hecho la verdadera espiritualidad es racional y la verdadera racionalidad es espiritual. ¿Por qué entonces Spinoza sigue siendo tan poco leído, tan mal comprendido, tan temido por las instituciones religiosas y despreciado por los académicos positivistas? Porque su mensaje es demasiado radical para ser fácilmente asimilado. Destruye las certezas tanto de los creyentes como de los ateos. Desafía las ortodoxias tanto de la derecha como de la izquierda. Exige un nivel de honestidad intelectual y coraje existencial que pocos están dispuestos a sostener. Es más cómodo aferrarse a las viejas historias, más fácil seguir las reglas establecidas, más seguro no cuestionar demasiado profundamente. Pero las verdades que Spinoza descubrió no pueden ser enterradas para siempre. Siguen emergiendo una y otra vez, en diferentes formas, en diferentes lenguajes, porque están arraigadas en la estructura misma de la realidad. La física cuántica, con su entrelazamiento y su no localidad, está redescubriendo la unidad fundamental de todo lo que existe. La neurociencia, con su exploración de la conciencia, está confirmando que no hay dualismo entre mente y materia. La ecología, con su énfasis en la interconexión de todos los sistemas vivos, está validando la visión espinosista de la naturaleza como totalidad orgánica. La verdad tiene una manera de afirmarse a sí misma, eventualmente, inevitablemente, a pesar de todos los esfuerzos por suprimirla. Y así llegamos al final de este largo viaje a través del pensamiento de Spinoza. Hemos visto cómo su concepción de Dios como naturaleza destruye las bases del teísmo tradicional, mientras preserva y profundiza el sentido de lo sagrado. Hemos explorado cómo su determinismo radical es compatible con y de hecho constituye la única libertad genuina. Hemos comprendido cómo su ética surge no de mandamientos externos, sino del conocimiento de nuestra propia naturaleza. Hemos confrontado su visión de la muerte no como fin, sino como transformación. Y hemos visto cómo todo esto culmina en una beatitud que es simultáneamente el logro más alto de la razón y la experiencia más profunda de lo divino. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivimos después de haber comprendido estas verdades? Spinoza no nos da un manual de instrucciones. No nos ofrece reglas simples que podamos seguir mecánicamente. Lo que nos ofrece es una manera de ver, un modo de comprensión que transforma todo. Una vez que has visto el mundo sub specie a eternitatis, no puedes dejar de verlo así. Una vez que has comprendido que eres parte de la naturaleza infinita, no puedes volver a sentirte como un átomo aislado. Una vez que has experimentado el amor intelectual de Dios, todos los otros placeres parecen pálidos en comparación. La fe y la razón parecen dos océanos inmensos que el ser humano ha navegado por separado, muchas veces como enemigos irreconciliables, y sin embargo, ¿no serán acaso las dos mareas de un mismo mar divino? Spinoza, con su penetrante lucidez herética, nos muestra que el verdadero conflicto no radica en la oposición entre creer y pensar, sino en la oposición entre aceptar la verdad con valentía o encerrarnos en la complacencia del dogma. Vivimos un tiempo donde la ciencia expone las leyes que rigen el cosmos sin necesidad de recurrir a misterios sobrenaturales, pero ¿nos ha hecho esto acaso más libres o más felices? ¿No ha despertado acaso un vacío más profundo, una sensación de desarraigo? Para Spinoza, la religión tradicional ofrecía respuestas sencillas, pero a un costo alto e invisible. La renuncia a la crítica, el sometimiento a autoridades que hablan en nombre de Dios y el rechazo a la autonomía del pensamiento. Por otra parte,
La ciencia moderna ofrece explicaciones sin propósito aparente ni sentido último, que nos confrontan con el absurdo frío de un universo indiferente. ¿Es este el destino del ser humano, condenado a elegir entre la incertidumbre de la razón y la seguridad ilusoria de la fe ciega? Spinoza traza una tercera vía, una vía de conocimiento que trasciende tanto la fe irracional como el empirismo estéril. El conocimiento intuitivo para él no es un éxtasis místico ni un mero dato sensorial. Es la comprensión directa y necesaria de la realidad en su totalidad, la percepción clara de la cadena infinita de causas y efectos que constituyen la realidad misma. Ver bajo el aspecto de la eternidad es experimentar la unidad inmutable detrás de las apariencias fugaces, es captar la necesaria expresión de Dios en todo lo que existe. Desde esta perspectiva, el acceso a la verdad y a la divinidad no requiere mediadores ni dogmas, solo la entrega sin miedo a la razón y al amor a la verdad. Precisamente esta autonomía fue la que hizo de Spinoza un hereje intolerable. Porque una vez que reconocemos que podemos acceder a Dios y a la verdad por nosotros mismos, sin intercesores ni intermediarios, los templos, las jerarquías, los dogmas pierden su sentido y su poder. La separación entre alma y cuerpo es, en su filosofía, una ilusión. La unidad del ser es una única sustancia que se manifiesta bajo infinitos aspectos, y nuestra libertad verdadera no es la de elegir arbitrariamente, sino la de actuar con conocimiento, siendo autores activos de nuestras pasiones y no simples esclavos de causas externas. Pero Spinoza también reconocía que el camino es arduo y que la mayoría de las personas no está dispuesta o preparada para seguirlo. Por eso defendió la función social de la religión, que aunque basada en creencias no siempre verdaderas, cumple una función práctica: mantener la moralidad y la cohesión social. Sin embargo, una moralidad auténtica no nace de mandamientos arbitrarios impuestamente desde arriba, sino del conocimiento interno de nuestra verdadera naturaleza y de la interconexión esencial con los demás. Esta filosofía transforma por completo los conceptos tradicionales de pecado, castigo, recompensa, alma y salvación. El mal no existe como entidad metafísica, sino como ausencia de bien, como ignorancia y error. La verdadera libertad consiste en comprender las causas que nos afectan y convertirnos en sus causas adecuadas. De esta manera, la alegría resulta del aumento de nuestra capacidad de actuar y comprender plenamente, mientras la tristeza surge de la impotencia y la ignorancia. Para Spinoza, no tenemos necesidad de una inmortalidad personal en términos convencionales, sino de la participación en la eternidad misma, que es el conocimiento de las verdades eternas. Ese amor intelectual a Dios no es sentimental ni basado en ilusiones, sino la dicha más profunda de comprender que somos parte activa del universo infinito, que nuestra existencia finita es un modo de esa realidad infinita. Así, renunciar a los sueños infantiles de una vida eterna individual no es resignación, sino un acto de madurez filosófica que nos impulsa a vivir con plena intensidad el único instante que realmente poseemos, el presente, el aquí y ahora, donde la contemplación racional se convierte en la fuente auténtica de la felicidad. Este es el mensaje profundo que transformó toda la visión occidental de Dios, naturaleza, libertad y ética. Un mensaje que hoy, siglos después, sigue retando a quienes preferirían enterrar la verdad bajo capas de dogma y superstición, pero que no se puede suprimir eternamente, porque la verdad tiene su propia vida, y su voz, aunque quede en silencio momentáneo, volverá siempre a resonar con fuerza en los corazones que buscan sin miedo.